¿Qué tal, chicas? Buenos días. Vamos a continuar modelando con SketchUp. Vamos ahora a mejorar la condición de las texturas. Vamos a abrir un archivo nuevo para que nosotros podamos comenzar a trabajar. Vamos a buscar nuestro archivo. Ahí está. En las sesiones anteriores trabajamos ya con un modelo. Hicimos un habitáculo que de alguna manera nos permite por ahí ajustar algunos parámetros con puertas, con ventanas, para que se vea un contexto arquitectónico. Y algunas de ustedes ya experimentaron por ahí con el uso de las texturas. Entonces, vamos a complementar eso para que ya podemos aplicar una textura como nosotros querramos en cualquier objeto. Presionamos R para crear un rectángulo de 2,2, es decir, 2 por 2. Aquí está nuestro rectángulo, estaba muy lejos. Lo voy a situar por aquí al centro. Le vamos a dar un push con la letra P de 2 metros también. Y le voy a quitar una de las caras. Voy a copiarlo con mi tecla Control. Lo desplazo, lo voy a soltar a 4 metros y lo voy a multiplicar. Le doy X, que sería par por multipara, en este caso como multiplicar, y le vamos a dar 5. Y ya tenemos estos cubos. ¿Qué vamos a hacer? El primero lo seleccionamos y lo agrupamos. El segundo lo seleccionamos, creamos un componente y los otros dos vamos a hacer lo mismo. El primero grupo, el segundo componente y ahora estos dos los selecciono y los agrupo. Y los últimos dos, una vez que está este agrupado, selecciono los tres, los agrupo y el último se va a quedar solo. Aquí tengo un grupo, un componente, aquí tengo grupo, componente y un elemento libre y aquí igual un elemento libre. Es decir, aquí tengo dos sólidos. Cuando agrupamos o generamos un componente, les llamamos sólidos. Ok. Una vez teniendo esto en cuenta, presiono por aquí mi cubetita de pinturas, que es donde tenemos nuestras texturas. Voy a ajustarlo aquí para que no sobresalga. Y nosotros sabemos que tenemos pues precargados materiales. Aquí tenemos baldosas, colores sólidos, colores con nombre, que prácticamente es lo mismo para ver el número de color. Jardinería, ladrillos y revestimientos, etcétera. Tenemos ya por ahí un catálogo precargado con texturas que a veces no son como que las más idóneas. Tengo aquí esta casita, este home. Cuando yo lo presiono, me muestra todos los elementos que nosotros estamos ocupando. Aquí, en este caso, como no tenemos todavía ningún color, nos aparecen pues estos materiales nada más precargados. Tenemos por aquí esta flechita que dice detalles. Lo voy a mover. Por ejemplo, aquí puedo abrir o crear una colección. Es decir, yo ya usé 5 materiales para un objeto y quiero guardar esos 5 materiales para después utilizarlos nada más como un grupo de materiales para un proyecto y lo puedo abrir o guardar como una colección. Incluso añadir a favoritos para que me aparezca por ahí al inicio. Y aquí, por ejemplo, cómo quiero que se vean esos materiales, medianos, pequeños, grandes, imágenes muy grandes, a lo mejor para tener una idea más exacta de qué es lo que voy a aplicar. Y por ejemplo, aquí me dice actualizar por si no hay algún material
que me haya cargado. Y bueno, tenemos aquí edición. Ahorita, si se dan cuenta, no me aparece en nada, no puedo modificar nada porque no había seleccionado ningún material. Si yo selecciono cualquiera, voy a seleccionar por aquí una baldosa, por ejemplo. La selecciono, me aparece la miniatura. A lo mejor si están muy grandes las puedo hacer más pequeñitas para tener aquí un mayor catálogo de materiales. Entonces, si tengo seleccionado un material, aquí en edición, yo puedo modificarla, pero para poder editar, miren, necesito haber pintado algo. Por ejemplo, aquí voy a pintar la cara de este elemento que está solo. Y ahora sí, edición. Y aquí puedo yo modificar el tamaño. Si se dan cuenta, cambia en el cubo la textura. Puedo incluso cambiar a lo mejor el color por aquí con este círculo. Por si a lo mejor no es el color del material que yo quería, lo puedo por ahí ajustar. Y aquí tengo dos cajitas. Uno dice usar el color del objeto en el modelo. Y este que dice usar color en pantalla. Si yo selecciono, por ejemplo, aquí vieron, seleccioné el fondo de la pantalla, voy a seleccionar, por ejemplo, aquí lo voy al rojo del diamante que tengo en la parte superior por aquí, lo iguala. Entonces, a lo mejor me gusta el igualar al color, no sé, aquí de algún icono, el verde que tengo por aquí, o el de aquí el café de la cajita de push para extraer, y va a tratar de igualarlo. Entonces, por aquí podemos nosotros en algún momento, pues modificar. Y aquí, como tal, con este elemento, si yo modifique el color con esta cajita, por ejemplo aquí, en este cubo cuadrado, me dice deshacer los cambios y vuelve al color original. Entonces aquí podemos eh, modificarlo. Y aquí donde dice opacidad, yo puedo subir o bajar, es decir, la transparencia. A lo mejor quiero que esta retícula cuadrada, en lugar de ser un azulejo, sea una textura para un cristal. Y por aquí lo puedo hacer opaco, es decir, translúcido. Vean lo que pasa. Puedo ver a través de esas caras. Hacerlo completamente sólido, al 100, o si lo bajo al mínimo incluso se va a hacer completamente transparente. Puedo ver a través de la cara. Sé que es una cara, no desapareció porque ahí se ven los puntitos de la selección. Entonces, esta sería la primera relación que tenemos con las texturas. Tenemos para escoger la textura, tenemos por aquí la edición para modificar la textura. Le voy a dar control Z para deshacer esa textura. Y se acuerdan que el primero lo agrupamos, el segundo se volvió componente y luego tenemos un grupo con diferentes elementos sólidos. Entonces, ¿qué pasa? Voy a mis texturas nuevamente, voy a buscar, voy a seleccionar aquí baldosas para que tengamos una relación de cómo fijar texturas como tal. Y, por ejemplo, voy a teñirla. Si se dan cuenta, una vez que yo toqué el grupo, se tiñeron o se pintaron absolutamente todas las caras, internas y externas. Si yo toco un componente, pasa lo mismo, me va a teñir absolutamente todas las caras. A diferencia de un elemento que no está agrupado, que no es sólido, pues yo tengo que ir seleccionando cara por cara. Lo malo de las texturas es que en este caso, por ejemplo, es el mismo cubo, pero aquí está pintado hasta las caras internas. Esta consume mayor información porque tenemos un mapa tanto en el exterior como el interior. Entonces, vean, se nos duplica la información o el peso del archivo. Si yo selecciono también un grupo de elementos, me va a pintar todos los elementos que estén agrupados. Por ejemplo, yo voy a entrar por acá
Aquí yo había agrupado 2 al interior. También los va a agrupar. Entonces, hay veces que estamos haciendo algún modelo y tenemos un grupo. Yo quiero pintar este elemento y de momento le coloco una textura y sin querer ya pinté los demás elementos. Entonces, para que tengamos cuidado al tocar con nuestra cubetita de pintura, lo que nosotros vayamos a intentar colorear. Podemos asignar en un elemento independiente texturas a cada una de las caras, pero en un grupo, todo lo que esté, digamos, agrupado, se va a pintar con la textura que nosotros estemos eligiendo. Entonces, eso es en cuanto a el toque que nosotros hacemos con las texturas. Voy a explotar este elemento. Lo voy a dejar todo en blanco. Y ahora lo voy a cerrar. Ya vimos por ahí el tema de las texturas. Yo puedo utilizar una textura directamente desde aquí. Si se dan cuenta, eh, como estamos aquí en el inicio, mi forma me la coloca directamente con la coordenada 000, pero si yo desplazo y la pinto, vean aquí, pues no está al inicio. Eso pasa porque las texturas nacen desde la coordenada 000. En este caso, ya les había mencionado yo en la ejercicio anterior, cuando estuvimos trabajando con la evaluación, el tema de las texturas, que podemos fijarla. Damos clic sobre la cara, clic derecho, nos vamos a texturas y a posición y me aparecen estos 4 alfileres. Así se le conocen en Sketch. Les decía, el rojo es para desplazar la textura sin que haya modificación, simplemente es para arrastrar el punto de inicio. El verde me va a servir para escalar. Puedo yo girarlo, inclinarlo, pero va a crecer gradualmente en todos sus sentidos. No va a haber deformación. Incluso si yo quiero que este cubo nada más tenga 3 elementos, 3 baldosas, puedo yo seleccionar la chincha. Por ejemplo, si la toco y la arrastro sin soltar el clic, el botón, la desplaza. Si yo nada más hago un toque sobre ella y suelto el ratón, me permite moverla. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo 1, 2, 3 baldosas, ahí pongo la chinche y ahora desde ahí otra vez selecciono sin soltar el ratón y la muevo hasta el punto donde yo quiera. Entonces ahora digamos ya la ajusté. Pero ¿qué pasa si este elemento fuera más largo y quisiera también que tuviera estos 3 de ancho y que de largo también tuviera 3? En este caso, igual textura, posición. Para eso nos sirven el azul. El azul me permite arrastrar en un sentido vertical. Igual, si lo toco nada más y suelto mi ratón, me permite arrastrar la chincheta. Igual con la amarilla. Y con estos, en el caso del azul y del amarillo, me permite distorsionar la imagen. Miren, se va a ver como en perspectiva. Entonces con esto simplemente los arrastro a las esquinas y si se dan cuenta ahora tengo esa baldosa que era cuadrada, se estiró, por decirlo, me permitió ajustarlo a un volumen en específico. Si no quisiera, si de momento se me deforma porque luego hay accidentes, por ejemplo, mire, voy a colocarla y de momento no supe cómo quedaron mis puntos y me quedó algo así porque la distorsioné mucho, le doy de nuevamente clic, textura y restaurar posición y me la vuelve a como se encontraba originalmente. ¿Qué pasa? A lo mejor yo tengo una textura o una forma irregular, por decirlo. Voy a modificar por aquí esta cara, esta forma. A este le voy a modificar, voy a hacerle una diagonal al azar. La proyectamos hacia el fondo.
Y voy a volver a copiar. Voy a seleccionar la cara superior. Activo mi herramienta de escala. Presiono la letra Control, que es para escalar al centro, y tomamos cualquiera de los nodos de la esquina y lo vamos a reducir. Puedo hacerlo hacia arriba o hacia el centro. Lo vamos a hacer hacia el centro para que tengamos esta forma. A lo mejor yo quiero que el cuadrado del azulejo, voy a poner posición, voy a arrastrar mis alfileres a una sola pieza del azulejo y quiero que este azulejo tome la forma de la cara que quiero pintar o que quiero teñir. Textura, posición, les decía, selecciono nada más, arrastro mis alfileres a un azulejo, arrastro la chincheta verde a una de las esquinas y ahora con las azules simplemente tengo que arrastrar la azul a una esquina y la amarilla a otra. Y si se dan cuenta, ahora ese azulejo se distorsionó para formar, en este caso, la forma de la cara. Lo mismo aquí en esta textura. Textura, posición. A lo mejor quiero que vaya igual de los 3×3. Entonces yo voy a seleccionar 1, 2, 3 azulejos. Y hacia arriba 1, 2. Arrastro mi chinche hasta el 3. Y ahora los ubico en esta esquina. Y arrastro nueva cuenta los de arriba. Y si se dan cuenta, ahora esos azulejos ya no son completamente cuadrados, simplemente lo adapté a mi textura. ¿Para qué lo hacemos así? Para que se vea, en este caso, la referencia. Utilizamos una textura ortogonal o cuadrada para que se entienda bien cómo podemos nosotros modificar y simplemente adaptar las texturas a los elementos que tengamos por ahí en cualquier sitio. Esto es con las texturas que tenemos aquí cargadas. Yo puedo crear una textura nueva. Aquí, voy a moverlo. Tengo esta caja con un signo de más que dice crear material. Yo aquí puedo crear un material. Me aparece el nombre. Le voy a poner, por ejemplo, block. Y aquí me dice, hay un parámetro para usar una textura. Usar imagen de textura o selecciono aquí el archivo, esta carpeta, buscar material del archivo y me voy a donde yo tenga guardados por ahí los materiales. Podemos, a lo mejor nos gustó una foto de internet, la descargamos, entonces la podemos nosotros buscar. Por ejemplo, aquí yo tengo dos, voy a hacer un poquito más grande esto, que es de block y otro tipo de block. Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3 tabiques y 1, 2, 3, 4, 5 de alto. Si fueran blocks estaríamos hablando de más o menos 1,20 de ancho por 1 metro de alto. Entonces abro mi archivo, me aparece aquí, puedo darle las dimensiones para que represente más o menos las medidas del material que estoy utilizando. En este caso, como eran 3 piezas, de largo les decía que son más o menos 0,80. Y aquí, como estaba ligada, esta cadena me permite a mí modificar independientemente cada elemento. O si la desactivo, por ejemplo aquí dice bloquear y debes bloquear proporciones. Yo le voy a dar que de ancho tiene 0,80. Por ejemplo aquí y ya tengo la altura aproximada. Si la modifico le doy 1 metro, me modifica la altura. Entonces vamos a ver por ahí, le doy los 0,80 o 1,20, que son de 3 blocks más o menos. Y vamos a simplemente decirle aceptar y ahora aquí ya me aparece ese bloque y yo puedo pues ya utilizarlo. Vamos a mover este cubo
Y voy a crear una nueva textura. Nueva textura, busco la imagen, se voy a seleccionar este otro de blocks que tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4 blocks. Son 4, 8, 12, 16, 1.60. Voy a decir abrir. 1.6 de longitud y aceptar. Y ahora yo puedo utilizarla. ¿Qué pasa con estas texturas? Por ejemplo, voy a darle un push para ampliar mi área. Si se dan cuenta, por ejemplo, si renderizara, se alcanzaría a ver, por ejemplo, aquí me voy a acercar y se ve la división donde empieza la textura y donde termina. Entonces, para eso lo que tendríamos que hacer sería buscar texturas que son especiales para renderización, pero a lo mejor nos gustó, fuimos caminando por la calle, nos gustó la textura de un blog, de un adoquín. ¿Qué pasa con las texturas que podemos encontrar? Por ejemplo, aquí no quiero que se vea tan irregular, que se vean todas las manchas. Entonces, por ejemplo, este blog del centro a lo mejor se ve mucho más regular. Yo puedo trazar aquí sobre la textura un rectángulo, más o menos sobre la textura que quiero. A lo mejor nada más ese tabique. Por ejemplo, aquí posición. Podemos a lo mejor ajustar un poquito las juntas por si no estuvieran completamente derechas. A lo mejor aquí más o menos ajustamos a que abarquen el cuadrito. Y ahora no se ve, pero voy a seleccionar esa cara. Y hasta abajo me dice convertir en textura única. Le doy a dar a clic ahí. Y si me veo en mis texturas, aquí aparece. Aparece nada más un bloque. Si yo lo pinto, por ejemplo, ahora nada más usé como referencia ese bloque. Para que se note, voy a trazar por aquí en esta cara un rectángulo en la misma cara para utilizar ese bloque. Y vean, se ve muy diferente. Ahora sí ya podría yo darle la textura que yo quiero. A lo mejor me gusta la textura de mi casa o a lo mejor voy a hacer un modelo y quiero utilizar la textura que existe en la construcción. Le tomo una foto, la exporto para crear una textura y simplemente la colocamos. Por ejemplo, voy a buscar por aquí de las que están precargadas, baldosas. Por ejemplo, tengo este material, lo voy a ampliar, textura, posición, para que se vea más. Por ejemplo, aquí tengo esta textura que, se dan cuenta, forma como que esta especie de ondas. Y a lo mejor de esta nada más me interesan los dos marrones. Lo que les decía, más o menos hago un rectángulo que abarque la textura que yo quiero nada más, la selecciono, le doy en convertir en textura única y ya me aparece por aquí. Entonces, a lo mejor yo nada más quería esos dos azulejos de esta paleta. A lo mejor vi en donde venden azulejos una muestra, una fotografía, le tomamos y simplemente voy a seleccionar la parte que a mí me interesa. Incluso podríamos seleccionar nada más uno de los cuadritos, una de las baldosas. A mí me interesa esta como color miel. Le doy clic, textura, perdón, aquí hasta abajo en convertir en textura única, ya me aparece en mi catálogo y vean, yo puedo utilizarla sin ningún problema. Otra forma que tendríamos para crear por ahí nuestras texturas sería irnos a archivo, importar, busco la textura que voy a proyectar y la selecciono. Y aquí simplemente tenemos que, por ejemplo, aquí tengo esta pintura que es de un espacio. Tengo que darle clic aquí donde dice textura. Si la exporto como imagen, me la va a exportar, miren, como una cara.
la coloco y me queda como una cara. Si es esto, yo simplemente exploto, aquí dice explotar, y ahora automáticamente aquí me apareció la textura que tiene esta imagen. Pero para situarla en un punto, por ejemplo en este cubo, archivo, importar, busco la imagen y la selecciono aquí el usar imagen como textura. Le voy a dar aquí en importar y me aparecen, por ejemplo ahí, si yo la quiero colocar en el piso o en el cielo en algún punto, me aparece esa señal de prohibición o de restricción, ya que necesito colocarla sobre una cara sólida. Entonces miren, cuando toco la cara, me aparece por ahí nuestra cubeta. Entonces me aparece un primer diamante que es para fijar el inicio y una vez que lo fijo me aparece uno segundo para fijar el final. Lo toco y ya tengo por ahí esa textura, como pueden ver. Cuando nosotros importamos por aquí, a veces luego no nos aparecen, por ejemplo, si está activado el modelo, no me aparece ninguna imagen. Hay que ver que diga todos los tipos de imágenes compatibles, porque podemos usar JPG, PNG, TIFF, pero para no andar seleccionando uno por uno, simplemente ponemos todos los tipos de imágenes y me van a aparecer ahí cualquier formato compatible. Y ya le damos en aceptar. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? A mí me gusta, le tomé la foto a la casa de la tía, del compadre, del vecino, y me gustó ese cuadro y lo quiero poner en mi proyecto para el modelado, etcétera. A lo mejor quiero convertir un cuadro, simplemente vamos a ajustar la posición, textura, posición. Si se dan cuenta, la, las chinches o los alfileres están abarcando toda la fotografía. Simplemente la colocamos con cuidado en los bordes del cuadro que yo quiero utilizar como textura. Entre mejor sea la calidad de la foto, mejor, porque va a tener mucha definición de apoyo. Y simplemente arrastramos. Y por ejemplo, aquí yo quiero que esté en este cuadro de 2x2 que habíamos hecho. Ya nada más aquí tendríamos a lo mejor que tirar. Por ejemplo, aquí suponiendo que quisiéramos hacer un cuadro. Y listo, crear un grupo. A lo mejor lo vamos a colocar en la pared con un barco. Hacemos un cuadro de referencia. A lo mejor con un marco de 0.05, 5 centímetros. Le damos el volumen a lo mejor para representar ese marco. Este marco, no sé, quiero que sea de madera, por ejemplo. Entonces seleccionamos una madera, un metal de los que tenemos por aquí. Lo agrupamos para no tener problemas y ya tenemos un cuadro para colocarlo. Entonces, como ven, el crear texturas no es tan complicado. Nosotros podemos generar por ahí diferentes elementos usando imágenes que ya tenemos no solo en nuestro catálogo que tenemos por aquí precargado o que encontramos en internet, sino que yo puedo sacarle foto a un muro y seleccionar un detalle y convertirlo en una textura única. Entonces, ¿qué vamos a hacer de ejercicio? Vamos a crear 3 cuadros con tamaños diferentes, uno chico, uno mediano, uno grande. Vamos a sacar fotografías, 3 fotografías y vamos a crear 3 texturas. Ustedes deciden si simplemente colocan toda la fotografía como está o si de esa fotografía nada más toman uno de los tabiques, en este caso, en 3 grupos, ¿vale? Y vamos a crear uno más, en este caso sería con una textura de algo, en este caso cuadrado, y vamos a aplicarla
igual a lo que hicimos aquí en el ejercicio, a una forma irregular. Por ejemplo, aquí el caballo que tenemos, lo selecciono. Por ejemplo, si quiero yo pintar este cubo con la textura del caballo, y por aquí tengo una lista enorme y no sé dónde está, le desplazo y no lo encuentro. Tengo este gotero que me dice elegir muestra. Selecciono el gotero, selecciono aquí, toco la textura que quiero y simplemente pinto. Por ejemplo, aquí nada más en este caso no tiene mucho sentido, pero para que vean cómo podríamos adaptar. Textura, posición, muevo mis chinches a lo que es el cuadro. A lo mejor quiero hacer un arte abstracto y lo quiero distorsionar. Coloco en su punto y las otras dos las voy a arrastrar. Entonces vean, modifiqué esa textura, la distorsioné para que abarcara el cuadro. A lo mejor, si se dan cuenta, no salía completa, entonces yo quiero que entre. Con las chinches puedo ajustarla para que a lo mejor quepa. Se puede distorsionar, entonces hay muchas aplicaciones para las texturas. Entonces tenemos como ejercicio 3 cuadros diferentes, obviamente con 3 imágenes distintas y también pues los cuadros van a ser diferentes. Les voy a poner de hecho las medidas en la actividad. Y bueno, con esto nos quedamos con texturas y en la siguiente sesión trabajamos con texturas en curvas. Entonces, nos vemos en la siguiente sesión.